increíble que en un lugar muy inhóspito, allá en Estados Unidos, una hermana subió a esa loma, no sé qué buscaba esa señora por ahí, porque parece que tiene familiares por ese lugar. Y allá arriba había una persona con un radito de antena, porque si es por internet uno lo comprende mejor, pero un radito de antena, y allá estaba sonando la emisora en ese lugar. Es un asunto increíble lo que Dios está haciendo. Por eso la mayordomía cristiana ha tenido por lo menos dos enfoques en su historia. Un enfoque teocéntrico y un enfoque antropocéntrico. Ven ustedes, si yo le pregunto a ustedes, ¿hacia dónde va el enfoque teocéntrico de la mayordomía? ¿Hacia dónde va ese enfoque? Ese enfoque va reconociendo a Dios como el creador del cielo y de la tierra. Amén. Segunda cosa, reconociendo a Dios como el sustentador de toda su creación, incluyendo a cada persona que vive aquí en la tierra. Ya van dos cosas, ¿verdad? Ya dijimos, creador y sustentador. Y entonces Dios nos creó y nos sustenta aquí en la tierra. Y llegó un momento cuando nos apartamos de Él y nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué hizo Dios? ¿Proveyó a quién? A Jesucristo. Y la Biblia dice que Jesucristo nos compró con su sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, Dios es nuestro creador, nuestro redentor y también nuestro sustentador. Entonces, en esa línea es que va la mayordomía en el enfoque teocéntrico. Por eso es que nosotros ahora estamos diciendo que mayordomía es salvación. ¿Se dan cuenta? Porque antes la mayordomía solamente tenía un enfoque antropocéntrico. ¿A dónde va entonces? ¿En qué dirección va el enfoque antropocéntrico? En que el hombre es el centro, ¿verdad? Y entonces que el hombre es el que provee los recursos, que el hombre es su propio sustentador. ¿Ustedes no han escuchado gente que dice, yo me mantengo con el sudor? Esa es una expresión de que él entiende que él es su propio proveedor, su propio sustentador. Y le hago una pregunta, ¿quién fue que hizo la frente? ¿Y quién es el que permite que la persona sude? ¿Se da cuenta que no es con el sudor de su frente? Porque Dios fue el que hizo la frente y también el que permite que la persona sude. Por lo tanto, nosotros no nos mantenemos con el sudor de la frente. Nos sustentamos porque Dios envía la lluvia, porque Dios envía el oxígeno. O si le pregunto a ustedes, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que el oxígeno Dios lo retire de aquí de la tierra ahora mismo? Hermanos, si Dios retira el oxígeno ahora mismo, ¿qué pasa con todos nosotros? Todos caemos muertos ahora mismo, mis estimados. Por lo tanto, Dios es el creador, el sustentador y el redentor. Por lo tanto, otro problema gravísimo de la mayordomía antropocéntrica es que la mayordomía antropocéntrica va en la dirección a que el ser humano es salvo por sus propias obras, por sus propios actos. ¿Se dan cuenta ustedes? Por lo tanto, hubo un tiempo cuando se escribió un libro aquí en el país, un pastor nuestro escribió un libro titulado Mayordomía y Salvación. ¿Cuántos se acuerdan de ese libro? Que posiblemente algunos de ustedes lo tienen por ahí. Hubo una persona que cuando escuchó ese título, el título causó un revuelo bastante grande, incluso en la imprenta causó un revuelo grandísimo. Mayordomía y salvación. Y hubo un hermano que dijo, decir que mayordomía es salvación, eso es una blasfemia, es una herejía. Y entonces yo estaba refiriéndome a esa expresión en una iglesia un día, y hubo un hermano allá en el fondo que dijo, yo también creo lo mismo, que es una blasfemia y una herejía. Y entonces, como dijo eso, yo le hice una pregunta. Porque yo aprendí eso con Jesucristo. Jesucristo siempre hacía preguntas, ¿verdad? ¿No se acuerda cuando enfrentó a uno con respecto a qué autoridad tenía él? ¿Qué fue lo que le dijo? El bautismo de Juan.
¿de dónde venía? ¿De los hombres o del cielo? No, ellos se quedaron callados, no respondieron. Entonces, cuando el hermano dijo que eso era una blasfemia, una herejía, yo le hice una pregunta. Y le dije, hermano, de acuerdo a lo que usted ha leído en la Biblia, ¿cuáles son los mayordomos que van a entrar al reino de los cielos? ¿Los fieles o los infieles? Y déjeme decir, hermano, que todavía estoy esperando la respuesta. ¿Ves? Todavía la estoy esperando, porque si decía que son los infieles, ¿qué pasa entonces? Si él contestaba que son los infieles, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con la Biblia? Que entonces ahora iba a ignorar la Biblia, porque la Biblia dice que los adúlteros, ¿quiénes más? Los idólatras, ¿qué más? Los hechiceros, ¿qué más? O sea, menciona una gran cantidad de personas y dice que no podrán heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, ningún mayordomo infiel podrá entrar al reino de los cielos. Pero cuando Jesucristo dio los talentos, ahí en Mateo 25, cuando dio los talentos, ¿cuántos talentos le dio a uno? 5. ¿Y a otro cuánto le dio? 2. ¿Y a otro cuánto le dio? 1. ¿Y el de 5 qué hizo? Trabajó y multiplicó y lo llevó a 10. Buscó 5 más. Y el que le dio 2, ¿qué hizo? También trabajó y lo convirtió en 4. Y el que le dieron 1, ¿qué hizo? Dije, ¿qué yo voy a hacer con este talentico ahora, verdad? Y se fue y cavó una fosa y lo escondió allí. Y cuando el rey vino a pedir cuentas, ¿qué dijo él? El rey, así que 5 talentos te di y 5 buscaste, entonces bien siervo fiel, bien siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y al otro también le dijo lo mismo. ¿Se dan cuenta ustedes? Y al otro, cuando vino el de uno, ¿qué le dijo entonces? Siervo, ¿cómo? Malo y ¿qué más? Negligente. Tú serás echado fuera, porque sabía que yo recojo donde no sembré, cosecho donde no sembré. Y entonces ustedes ven allí que viene una situación complicada. Si le hago una pregunta allí, en esa parábola allí, ¿dónde están los mayordomos fieles en esa parábola? ¿En los qué? En los que multiplicaron el talento. ¿Dónde están los infieles entonces en esa parábola? En el que recibió un talento y no trabajó con él. Le hago una pregunta. De los 3 mayordomos, ¿cuáles entrarían al reino de los cielos? Los 2 primeros. ¿Y el otro qué pasó entonces? ¿Ese queda cómo? Le hago la pregunta, ¿mayordomía es salvación o no es salvación? Ahora, ¿cuándo es que mayordomía es salvación? Cuando nosotros estamos enfocados en la línea teocéntrica, porque la mayordomía tiene a Dios como el centro de todas las cosas, creador del cielo y de la tierra. Entonces, cuando sus mayordomos están centrados en Dios, entonces lo primero que Dios hace es que garantiza la salvación a todas las personas que han creído en Él. ¿Se dan cuenta ustedes? Por lo tanto, llegó un momento cuando nosotros nos confundimos un poco aquí en la tierra, los seres humanos se confundieron y pensaron como que la mayordomía era recoger dinero y tener mucho dinero. Y hago una pregunta aquí. ¿Cuál creen ustedes que tiene más dinero aquí en la tierra? ¿Los siervos de Dios o los que no son siervos de Dios? ¿Cuáles tienen más dinero? Los que no son siervos de Dios tienen más dinero. ¿Se dan cuenta ustedes? Tienen más. ¿Se dan cuenta? Tienen más. Ahora le voy a hacer una pregunta, otra pregunta. ¿Cuál es un lugar triste, por supuesto? De hecho, a mí no me gusta ir a esos lugares. Yo voy por el compromiso. Cuando yo voy entrando a ese lugar, yo voy como arrastrando los pies. Pero tengo que ir. ¿Cuál es el lugar más triste que hay aquí en la tierra que revela que nosotros no somos dueños de nada aquí? Pero antes del cementerio, la funeraria. La funeraria. Cuando una persona está en la funeraria allí, le pueden preguntar, la cuenta del banco tal, ¿qué vamos a hacer con ella? Y la finca que está en tal sitio, ¿a quién se la vamos a repartir? Y no contesta una sola pregunta. Y lo más tremendo es que Dios
nos hizo participar de su mayordomía y de su hacienda aquí en la tierra. ¿Saben ustedes para qué? Para que nosotros probemos delante de los hombres, delante de Dios y delante de todo el universo si estamos en condiciones de entrar en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Por qué? Porque si usted lee el capítulo 6 del libro de Romanos, vamos a leerlo, Romanos 6, 23, es un pasaje sumamente importante. Y de hecho, Romanos 6, 23 es el centro mismo de la mayordomía cristiana. El versículo más importante de la mayordomía cristiana se llama Romanos 6, 23. ¿Por qué? Porque el texto dice, porque la paga del pecado es, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si usted chequea, ese versículo solamente tiene dos renglones, dos campos. Un campo que dice que la paga del pecado es la muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo quiero decirle a ustedes, hermanos, en esta mañana, que todos los seres humanos, ¿cuánto fue que dije? Todos los seres humanos que hay aquí en la tierra, va a llegar el momento que nuestra historia va a concluir. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuánto creen que la historia humana va a concluir aquí? Y que nuestra historia va a concluir. Y déjeme decirle que todas las personas que habitamos sobre la tierra vamos a concluir nuestra historia en uno de esos dos campos. En el que dice, o terminamos la historia en el que dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, o terminamos donde dice que la paga del pecado es muerte. ¿Se dan cuenta ustedes? Por lo tanto, ya de hecho muchas personas han terminado en ambos campos. Si le pregunto, ¿dónde terminó Abraham su historia? Moisés, eso es Hebreos 11, Moisés, Sara. ¿Dónde terminaron eso? Donde dice que la dádiva de Dios. Y ahora si le digo, Acán, ¿dónde terminó su historia? El joven rico, Saúl, ¿dónde terminó la historia? Pilato, Caifás, ¿dónde creen ustedes que terminaron esos hombres su historia? Donde dice que la paga del pecado es la muerte. Y eso va a ocurrir con cada uno de nosotros aquí en la tierra. De hecho, ahí mismo en Mateo 25, dice en el juicio de las naciones, cuando Cristo venga aquí a la tierra, va a poner las ovejas a la derecha y los cabritos, y a las ovejas, ¿qué le va a decir? Venid, ¿qué más? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque estuve hambre, estuve sed, en la cárcel, enfermo. Entonces, esas personas que eran mayordomos fieles vivieron la vida del reino de los cielos. Y entonces, cuando le diga a los cabritos, ¿qué le va a decir a los cabritos? Apartados de mí, ¿qué más? Siervos malos, apartados para el fuego eterno, juntamente ¿con quién allá? Con el diablo y con quién más, y con sus ángeles y con todas las personas allí. O sea que nuestra historia va a terminar en uno de los dos campos. O a la derecha donde están los mayordomos fieles, o a la izquierda donde están los mayordomos infieles. Por lo tanto, hermanos, el llamado de Dios es que nosotros podamos enfocar nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen así? Quiero verlos puestos en pie los que creen eso. Que nosotros podamos estar enfocados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que podamos creer siempre que Dios es nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro redentor. Y que muy pronto vendrá a esta tierra para levantar su pueblo y llevarla al reino de los cielos. Vamos a orar entonces en esa dirección. Bendito Señor, que el poder del Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas. Y que nosotros podamos ser mayordomos teocéntricos, de tal manera que te reconozcamos cada día como nuestro creador, como nuestro sustentador y como nuestro redentor en la sangre de Cristo Jesús. Y que cuando nuestra historia termine aquí en esta tierra, podamos terminar allí en ese gran lugar del lado derecho donde están las ovejas y que Cristo Jesús nos pueda entrar en el reino de los cielos. En el nombre santo de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén. Que el Señor les bendiga a todos.